Bien, entonces la clase de hoy es la clase 6, tiene que ver con un tema que se llama la gestión del mantenimiento, ¿verdad? Y cómo se diseña un proceso, digamos, un sistema de información que justamente me va a ayudar a todo este proceso llamado de gestión de mantenimiento. Bien, en una de las clases anteriores hablamos de este concepto, ¿no? Lo que era gestión. Según la norma Covenant, dice que es un proceso sistémico para lograr los objetivos de mantenimiento a través de la utilización efectiva y eficiente de los recursos. Y hablamos que hay 4 recursos que tenemos que gestionar, que son recursos materiales, económicos, humanos y de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces hay cuatro digamos, recursos que siempre tenemos que van a estar bajo nuestro mando, digámoslo así, ya viendo esto desde el punto de vista de una gerencia, por ejemplo, desde el punto de vista de un departamento de mantenimiento, a cualquier nivel que tú estés, pues siempre tiene que gestionar estos 4 recursos, ¿ok? Y gestionarlo no de cualquier manera, sino de una manera efectiva y eficiente, tal cual como lo dice la definición, ¿ok? Gestionar el mantenimiento se puede decir que es un proceso sistémico donde a través de una serie de medidas organizativas se puede planear las acciones de las actividades de mantenimiento por medio de procedimientos que llevan un orden de secuencia lógica de esta función, a fin de conseguir un constante y adecuado desempeño de los equipos pertenecientes al sistema productivo. Esto con la finalidad de identificar los pasos a seguir y prever las posibles desviaciones que se puedan presentar durante el desarrollo de estas actividades de mantenimiento. Bueno, esto es una definición que tomo del libro llamado Manual Práctico de Gestión de Mantenimiento, que es uno de los libros que también voy a compartir a través del Drive, ¿de acuerdo? Entonces, eso es gestionar, ¿no? Es gestionar. Lo vamos a ver como un proceso sistémico, ¿ok? Basándose en lo que se entiende como un sistema. Recuerda que cuando nosotros hablamos de sistemas, incluso lo vemos en los procesos termodinámicos, ¿verdad? Que es donde normalmente empezamos a entender que es un sistema. Pues todo sistema tiene entradas, ¿verdad? En todo sistema hay un proceso como tal interno y un proceso tiene salidas. Y esas salidas se retroalimentan, vuelven a retroalimentar, digamos, en la entrada, y ahí es donde logramos hacer lo que conocemos como un proceso de mejora, ¿verdad? Un proceso de control, un proceso de mejora, de tal manera que esos procesos internos que se llevan, pues se hagan cada día de la mejor manera, ¿ok? Entonces, por eso se basa que los sistemas de gestión son procesos sistémicos, ¿ok? Y lo que buscamos eso es planear, organizar, ¿verdad? En una manera muy lógica, llevando un orden, todo lo que tiene que ver con mantenimiento para lograr entonces gestionar de una manera eficaz y efectiva esos 4 recursos que son material económico, humano y de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, para yo establecer un sistema de gestión de mantenimiento, pues lo vamos a basar en los procesos tradicionales de los sistemas de gestión. Y todo sistema de gestión normalmente está formado, digamos, por 6 etapas, ¿no? Las etapas normalmente de un proceso de gestión son planificación, programación, ejecución, seguimiento, control y evaluación, ¿ok? Siempre que yo voy a implantar algo y lo quiero gestionar, pues me tengo que basar en estas 6 etapas, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces, a definir cada una de estas etapas de la gestión y vamos a ver después, desde el punto de vista de mantenimiento, cómo se aplica, en qué etapa se va aplicando en la gestión de mantenimiento cada una de estas fases. Bien, por ejemplo, cuando hablamos de planificación, ¿ok? Es lo primero que hacemos, ¿ok? Tenemos una cantidad de necesidades, hay unos objetivos, podemos plantear, ¿ok? Y entonces todo eso hay que planificarlo, ¿no? Entonces planificar para alcanzar los objetivos de mantenimiento, ¿ok? Ahorita vamos a ver en el caso de mantenimiento, pero en cualquier organización todo parte de una necesidad, hay una necesidad de, ¿ok? Hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Sería la pregunta. Entonces, ok, entonces establecemos una lista, ¿verdad? De tareas, nos planteamos objetivos y eso es planificar, ¿ok? Siempre en busca de cumplir seguramente una meta. Hay una meta en la organización, en este caso si fuera una empresa, bueno, hay una meta de alcanzar un nivel de productividad, hay una meta de, digamos, de disponibilidad a nivel de mis equipos, hay una meta de confiabilidad, pero hay una meta de estandarizar la calidad,
hay una meta de que este año vamos a exportar productos, o sea, hay una meta, hay una visión, hay una misión en la empresa y se establecen entonces algunos objetivos. Entonces, en base a esos objetivos, para poderlos lograr, pues establecemos ya, ¿verdad? Y empezamos a planificar actividades para poderlas lograr. Digamos que esa es la actividad de planificación. Una vez que se ha planificado, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente se quiere hacer? Pues ahora el cuándo se va a hacer. Entonces entramos a la fase de programación. Ahora, esa actividad que yo quiero desarrollar para lograr los objetivos, ahora, ¿cuándo los voy a desarrollar? Entonces eso es la etapa de programar para enmarcar cada actividad dentro de una escala de tiempo, ¿verdad? Y de utilización de recursos. Estamos de acuerdo que cada actividad, ¿verdad? ¿va a consumir qué? Va a consumir tiempo, va a consumir recursos económicos, va a consumir materiales y va a consumir recursos humanos. ¿Ok? En cada una de las fases siempre se tiene que, de alguna manera, gestionar esos 4 recursos. Entonces, programar es eso, ya es colocar en digamos, en un año calendario, una fecha específica, a una hora específica, se va a desarrollar tal actividad y cuáles van a ser los recursos que va a consumir hacer esa actividad. Para ello, el mantenimiento, pues hay muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionan técnicas como la de Gantt, como la de PER. Por ejemplo, nosotros cuando veamos, ya entremos a la etapa de programación propia del mantenimiento, pues vamos a utilizar una técnica llamada técnica de escalonamiento, que eso la vamos a ver mañana, ¿de acuerdo? Entonces hay técnica para justamente esta fase, llamada programación. Una vez que ya se ha logrado la programación, se ha dicho cuándo se va a ir ejecutando y cuáles son los recursos que yo tengo que tener disponibles para poder ejecutar cada una de estas actividades, entonces entramos a la etapa propia de ejecución. Entonces, la etapa de ejecución es una etapa donde se vinculan acciones administrativas con dirección y coordinación de esfuerzos de los grupos de ejecución, siguiendo normas y procedimientos preestablecidos. Entonces, cuando entramos a la etapa de ejecución, ¿ok? Se tiene que vincular lo administrativo, ¿ok? Con, por ejemplo, con el departamento de mantenimiento. Si estamos hablando propiamente de una acción, una ejecución de mantenimiento y donde se requieren materiales, se requieren comprar algún tipo de repuestos o se tiene que solicitar algún repuesto que ya tiene almacén, entonces ya el departamento se vincula ahora con acciones administrativas, donde se tienen que generar órdenes de requisición y eso son ya, digamos, actividades administrativas para poder de alguna manera tener ese repuesto o ese insumo o ese material que se va a recurar durante, que se va a necesitar disculpe, durante la etapa de ejecución. Durante la etapa, después de haber hecho la ejecución de una actividad en particular, viene la etapa de seguimiento, ¿verdad? Tiene que haber de alguna manera una supervisión de que eso que se planeó, eso que ya se programó y eso que ya se está ejecutando, tiene que tener alguien que esté revisando si se está haciendo de la mejor manera. Entonces, seguir con la adecuada inspección de la ejecución de la actividad de mantenimiento, logrando la información que permita hacer ajustes inmediatos. ¿Qué es lo que se busca en la etapa de seguimiento? Justamente eso, ¿no? Tratar de cerrar esas brechas de desviación durante la etapa, ¿no? Si, por ejemplo, se está cambiando un rodamiento, se está ejecutando la acción del cambio de un rodamiento y se está viendo que de repente la forma de hacer el montaje del rodamiento no es el adecuado, no se están utilizando las herramientas propias para hacer ese montaje, entonces el que está como supervisor tiene que ir rápidamente alertar y decir, que ese rodamiento no se está instalando de la mejor manera, no están utilizando las herramientas adecuadas o no están siguiendo el procedimiento preestablecido. Entonces él corrige una posibilidad de que haya un error de montaje y traiga problemas de fallas a futuro. ¿Okay? Entonces eso es, en la etapa de seguimiento, en la etapa como de vigilancia de cada una de las acciones que se están llevando a cabo. En la etapa en la etapa de control, ya se usa para comprobar que se está actuando y operando con o sin desviaciones en relación con la norma establecida, comparando, analizando, midiendo, generando indicadores y corrigiendo, ¿no? Se supone que al final, después que se ejecuta, pues de alguna manera se llevan indicadores, ¿no? Se hacen alguna medición para ver si lo que se hizo de la mejor manera y no quedó con alguna desviación. Entonces, bueno, en mantenimiento se hacen indicadores, se pueden llevar normas establecidas, ¿no? Se implantan normas que me digan, bueno, si se hizo de la mejor manera, pues seguramente no hay ningún nivel de desviación. Y si lo hay, pues establecer para que cuando volvamos a cumplir el ciclo nuevamente, pues no se va a cometer los mismos errores.
se supone que ya se hizo la ejecución, ya se implantó algún seguimiento, pero aún así pudieran al final, cuando se desarrolla la etapa de control, ver que de repente no se cumplió con las expectativas que tenía, entonces de alguna manera se hace un informe, se mejora, de esta manera cuando se vuelva a cumplir el ciclo de cambio, por ejemplo, de ese rodamiento, pues no se cometan los errores que se cometieron en el pasado. Y la última etapa, la etapa de evaluación, ¿no? Evaluar para evitar los errores y las desviaciones, aplicando las experiencias en otras actividades y hacer que los procesos se hagan inteligentes, aprendan y se formen con base a realidad y vivencia, ¿no? Ya esto es la etapa que llamamos de retroalimentación, ¿no? Como le dije, desde el punto de vista de un sistema, una vez que se han procesado todas esas entradas, hay una salida, entonces hay una información que está saliendo del sistema que va a permitir justamente retroalimentar el sistema para un sistema de mejora continua, ¿ok? Entonces eso es lo que se busca en mantenimiento, no solamente ejecutar y verificar si hubo una desviación o no, sino que si hubo una desviación, tenemos que retroalimentar para que ese error no se vuelva a cometer, digamos, en el futuro. Digamos que a rasgo modo, eso es todo un proceso de gestión, ¿ok? Entonces, a nivel de mantenimiento, ¿cómo podemos ver estas 6 fases, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué para nosotros la etapa de planeación? ¿Qué es lo que nosotros vamos a planear? Ya viendo directamente, digamos, estamos en un departamento de mantenimiento y estamos en la etapa de planeación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a planear? Pero vamos a planear necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades que alimentan a mantenimiento? Que yo tengo que después programar. Bueno, las necesidades que se generan en el mantenimiento son las averías, ¿ok? Por más que seguramente yo tenga un plan de mantenimiento, pues posiblemente igualmente van a surgir algunas averías. Entonces, las averías tenemos que planificarlas, ¿ok? Tengo que diagnosticar la avería, tengo que ver qué personal voy a requerir para poder actuar sobre una avería en particular, si se requieren materiales, si se requieren insumos, si se requieren repuestos, va a consumir tiempo, o sea, tengo que planificar justamente ir a restaurar un equipo después de una avería. Ok, entonces eso ocurre en la etapa de planeación. También en la etapa de planeación pueden haber solicitudes de corrección o mejora, lo que hablamos de mantenimiento correctivo según la norma COVENIN. Entonces, bueno, se tiene que planear de alguna manera cuáles van a ser las actividades que se van a desarrollar para corregir una falla que ya es muy evidente, es muy crónica, es muy frecuente en el sistema y no la queremos eliminar de raíz. Entonces tenemos que generar actividades que después tendremos que programar para justamente hacer para equipo y hacer toda esa adecuación. También como necesidades tenemos la mejora, las adecuaciones y los planes de mantenimiento, ¿ok? Si tenemos un plan de mantenimiento, pues esos planes hay que planificarlo, hay que cuantificar personal que se requiere para ejecutar un plan que se quiera dar inicio, se tiene que saber cuáles son los recursos que se va a necesitar para poder darle acción a ese plan. Bueno, entonces todas esas son las necesidades y eso es lo que nosotros planificamos normalmente. Entonces nosotros planificamos a partir de averías, a partir de mantenimientos que se quieran implantar, a partir de mantenimientos correctivos cuando queremos de alguna manera dar mejoras a los sistemas y evitar fallas a futuro, y cuando se quieran hacer mejoras en el sistema, cuando se quieran hacer adecuaciones, cuando se quiera hacer cualquier otra actividad. Entonces, esa es la etapa de planificación para nosotros. Después que tenemos todas esas actividades que queremos desarrollar, ¿verdad? En mantenimiento, entonces entramos a la etapa de programación de actividades. ¿Ok? Es darle, entonces ahora sí, cuáles van a ser el día, la hora en que se van a ejecutar cada una de esas actividades. Entonces, en la etapa de programación se van a generar órdenes de trabajo. ¿Ok? ¿Órdenes para qué? Para obviamente desarrollar los trabajos previamente planificados, ¿ok? Entonces se indica día, hora y fecha en la cual se va a desarrollar, pero a partir de una orden de trabajo. Tenemos que asignar el personal que va a desarrollar actividad, ¿ok? Tenemos que tener aprovisionamiento de materiales. ¿Estamos de acuerdo que ya hay una planificación de una actividad en particular? Entonces, en esa planificación se tuvo que haber dicho, bueno, se requiere ciertos insumos, ciertos materiales para que se pueda ejecutar esa actividad. Entonces, previo a generar o a ir a hacer una acción ya previamente planificada, pues tenemos que tener el aprovisionamiento de los materiales necesarios para poder ejecutar, para poder desarrollar esa actividad. Se programa la contratación de servicios, si se requiere
para tal fecha la contratación de una empresa externa para que haga alguna actividad muy específica, pues ese también se tiene que programar. Se tiene que definir fechas y horas de ejecución de todo lo anteriormente programado y tiene que haber reserva de capacidades de producción, ¿ok? Eso quiere decir que se planifica con producción, se dice que se está programando algunas paradas de equipo para mantenimiento, ¿ok? Y que por lo tanto, si tienen que hacer alguna reserva de capacidad, pues que la hagan en el sentido de que, bueno, como dijimos, se almacena, ¿verdad? Cierta cantidad de producto terminado de tal manera que no se afecte a un mercado que esté demandando una N cantidad de productos. Entonces se hace una reserva de capacidad. Entonces todo esto se da en la etapa, digamos, de programación. Ya teniendo ahora sí programada cada una de las fechas de ejecución, pues entra en la parte de ejecución propia. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se realizan todas esas actividades previamente programadas, ¿no? Mantenimientos preventivos, los rutinarios, todos los tipos de mantenimiento que ya hemos hablado, ¿ok? Se hacen informes durante la etapa de ejecución y también se pueden de alguna manera generar órdenes, porque a veces durante la misma ejecución se pudieran encontrar eventos que están en proceso de deterioro, que van a ir a una falla, que todavía no habían generado síntomas de que estaban en proceso de deterioro, pero seguramente durante el desarme del sistema se pudiera evidenciar que también hay en desarrollo un proceso ya de deterioro y que posiblemente esté muy avanzado. Por lo tanto, aprovechando la intervención del equipo, pues también se haga de alguna manera una acción de mantenimiento para evitar una falla futuro. Entonces se ejecutan o se desarrollan nuevas órdenes, digamos, de trabajo, ¿ok? En la etapa de ejecución, después saltamos a la etapa de seguimiento y control. En la etapa de seguimiento y control, pues llevamos indicadores de gestión, ¿ok? Por ejemplo, por decir el mantenimiento, que es un indicador de gestión, bueno, que las actividades de mantenimiento preventivas se están ejecutando, ¿no? Recuerda que ya se programó que en una semana tal se van a ejecutar una N cantidad de actividades preventivas, pero realmente se han ejecutado todas esas actividades. De ese 100% que se ha programado, cuánto realmente hemos ejecutado en esta semana. Entonces, de repente, el indicador es que no, se han ejecutado 80. Quiere decir que de 100 actividades, 80 hemos logrado ejecutar. Entonces, es un indicador, ¿ve? Es un indicador que yo puedo llevar en mantenimiento. Como un indicador también es el número de fallas, ¿no? ¿Cuántas fallas llevamos en esta semana? ¿Y cuál es la meta? Si llamo un indicador, no, que si tenemos como 5 fallas por semana en el sistema, bueno, la meta es bajar a 3. ¿Cuántas se están desarrollando? Eso de alguna manera me han dicho a mí que lo que yo estoy gestionando está bien. Si lo que se planificó, si lo que se está programando, lo que se está ejecutando realmente se está haciendo de la mejor manera, ¿ok? Y también permiten hacer análisis de fallas, ¿no? Y de alguna manera registrar todos estos procesos. Y por último tenemos la retroalimentación. Como lo dije, la idea es que estos procesos, después que cumplan la etapa de planificación, programación, ejecución y seguimiento, se retroalimente, ¿no? No volver a cometer los errores que los indicadores me están diciendo a mí que se hicieron mal. Si la meta era que el índice de falla bajara y lo que hizo fue incrementarse porque algo ocurrió mal durante las etapas previas, o no se planificó algunas tareas, o la frecuencia de programación no es la adecuada, o la forma de ejecutar no es la adecuada, no hubo el seguimiento que debería haber tenido las actividades, o los indicadores no se están cumpliendo, de repente no se están ejecutando la meta que era de 80 tareas semanales, apenas se están ejecutando el 50%, o sea, 40. Entonces, cosas como esas se tienen que retroalimentar, revisar qué está pasando entonces en lo que estamos haciendo a nivel de gestión y hacer pues planes de mejora. Eso es básicamente lo que hacemos, ¿ok? Ahora, para poder yo desarrollar toda esta fase, estas 6 fases de un sistema de gestión, planificación, programación, seguimiento, ejecución, control y retroalimentación, pues se requiere de implantar algún modelo de gestión. Entonces, cada empresa en particular, ¿ok? No hay una norma, cada empresa en particular, pues puede tomar algún modelo de gestión para poder desarrollar estas 6 fases de la gestión, ¿ok? Entonces, bueno, a continuación voy a mostrar un modelo de gestión, ¿ok? Que lo estoy extrayendo del libro que se llama Manual Práctico de Gestión de Mantenimiento, ¿ok? El autor de este libro es el profesor Sonny Zambrano y la profesora Sandra Leal. Ambos, el profesor Sonny ya es jubilado de la UNED y la profesora Sandra pues todavía está activa en el departamento de industrial. Ellos son coautores de este libro que les menciono y ellos proponen, ¿ok? A manera personal, ellos proponen
para una pequeña o mediana empresa, que quiera implantar ya un proceso de gestión de mejora, pues un modelo de gestión como el que vemos aquí. Este modelo de gestión recoge esas 6 fases, ¿no? La fase de planificación, la fase de programación, la fase de ejecución, seguimiento, control y retroalimentación, ¿ok? Entonces, de manera muy general, vamos a revisar este modelo, vamos a ver cómo también se tiene que, para poder organizar todo este sistema, pues se requiere de implantar un sistema de información. Entonces, está la norma Covenin 3049, cuyo autor también es el profesor Sonny Zambrano. Él nos dice cuál debería ser el sistema de información que yo debería implantar en este modelo de gestión para que se cumpla pues, el objetivo, ¿no?, del sistema. Entonces, si vemos aquí en una primera, si empezamos a revisar, digamos, a manera, este modelo de gestión, digamos, que inicia por esta zona. Entonces, esto es una zona, primero una zona de conocimiento, ¿no? Si nos ponemos a ver, dice que conocimiento del sistema productivo. Ok, dése cuenta que vamos a enmarcar aquí el modelo. Dice que yo debería, antes de implantar un modelo de gestión de mantenimiento, ¿verdad?, en una empresa, vamos a suponer que es la primera vez que se va a implantar un modelo de gestión, o son ustedes los que están llegando a una pequeña o mediana empresa donde no hay un modelo implantado, pues es lo primero que yo debería hacer. Primero, hacer un conocimiento general y hacer algún nivel de diagnóstico para diagnosticar cuál es la situación actual en la cual está ese proceso productivo en cuanto a mantenimiento, ¿no? Entonces, primero un conocimiento del sistema productivo, es lo primero que yo debería hacer. Ahorita vamos a entrar en más detalle en cada uno de estos aspectos. Después, tener un conocimiento de la organización propia de mantenimiento, ¿no?, el departamento. Después, ir a hacer un diagnóstico de tipo cualitativo y cuantitativo, ¿ok? Vamos a ver algunas herramientas también bajo norma que pudiéramos aplicar para poder desarrollar esta actividad de hacer un diagnóstico, ¿ok? Eso yo siempre lo pongo como, por ejemplo, cuando uno va al médico, ¿no? ¿Qué es lo que hace primero el médico? Pues él levanta una información previa de conocimiento, tu edad, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? O sea, primero indaga sobre qué haces tú, cuál es tu tipo de trabajo, tiene esposa, tiene hijos, una cantidad de información. Entonces, una etapa de conocimiento. Y una vez que se hace una etapa de conocimiento, pues se hace una etapa de diagnóstico, ¿ok? Ya el médico, por ejemplo, pues te chequea, ya te mide la temperatura, te mide la presión, te revisa algunas partes del cuerpo, ¿ok? Entonces él está en esa etapa de diagnóstico, ¿ok? Seguramente te va a mandar a hacer algunos exámenes previos para completar esa etapa de diagnóstico. Entonces igualmente hacemos nosotros cuando yo quiero implantar un modelo de gestión y quiero implantar un plan de mantenimiento basado en un modelo de gestión, pues esta es la primera etapa, ¿de acuerdo? Una vez que yo supere esta etapa, pues vamos a entrar a la etapa ya de planificación, de programación, de ejecución, ¿ok? De control, de indicadores y de retroalimentación, ¿ok? Observe que esto es un sistema que después que pasa de esta etapa de planificación, entonces pasamos a una etapa donde se empieza a implantar un sistema de información previa para ir entrando a las etapas ya propias de programación. Por ejemplo, aquí estamos en la etapa de programación de mantenimiento. Entonces, ¿qué se tiene que programar en mantenimiento? El rutinario, el circunstancial, el mantenimiento preventivo, ¿ok? Se tiene que hacer la etapa de ejecución, ya aquí estamos en la etapa de ejecución del rutinario, de ese programado, ¿ok? Se hace la etapa de seguimiento, después entramos a la etapa donde se está ejecutando y se están reportando las averías, entonces se tienen que de alguna manera gestionar las averías, se generamos las órdenes de trabajo y entramos a una etapa ya donde se está ejecutando y se supone que para yo poder ejecutar lo programado y para poder ejecutar las averías, pues se requieren de insumos, se requieren de materiales, se requieren de repuestos, ¿verdad? Y justamente eso está vinculado al almacén, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se hacen solicitudes al almacén o se hacen requisición de recursos o se hacen requisiciones de trabajo si se requiere la intervención por parte de una empresa externa. ¿Ok? A veces en muchas empresas no todo el mantenimiento es ejecutado por su propio personal. En algunos casos se contratan empresas externas para algunas actividades de gestión, alguna actividad de mantenimiento. Entonces, en esta etapa de ejecución, pues se tiene que hacer la requisición de trabajo.
Cuando una empresa, por ejemplo, no ejecuta ningún tipo de mantenimiento y es una empresa externa quien se contrata para que desarrolle lo que se conoce en mantenimiento como el outsourcing, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya estando en la etapa de ejecución, ¿ok? De todas esas órdenes de trabajo, estamos en la parte donde se vincula todo con el almacén, pues después al final hay una etapa de indicadores, que es la etapa de control. Entonces se registra la información, se desarrollan las hojas de vida de cada cada equipo va a tener dentro del proceso una hoja de vida donde se va registrando todo lo que se hizo desde el punto de vista de mantenimiento, digamos, preventivo, se registra, pero también se registra todo lo que se desarrolla desde el punto de vista de averías, cuáles son los recursos que está consumiendo, materiales, insumos, herramientas, recurso humano que consume cada equipo, todo eso se va registrando en una hoja de vida. Tenemos datos de información y eso se lleva a nivel de indicadores. Y por último, pues puedo alimentar el presupuesto, digamos, anual que se lleva por el mantenimiento, ¿ok? Igualmente, si vamos por esta vía, pues vamos a encontrar que se pueden hacer análisis de los datos, que vamos a ir recogiendo datos, y en base a estos datos, entonces empiezo a la etapa de retroalimentación. Vuelvo a retroalimentar el proceso, los indicadores me están diciendo que todavía existe un nivel de fallas importante, te vuelvo a chequear todo el proceso, si es que hay tareas que no se están tomando en cuenta, por qué están apareciendo averías, será que la frecuencia de la cual estamos ejecutando mantenimiento no es el adecuado. Entonces retroalimento, vuelvo a revisar el plan de mantenimiento, voy cerrando esa brecha, voy corrigiendo y vuelvo a llegar aquí y el indicador me va a decir voy mejorando o lo que estoy es empeorando, ¿ok? Y también podemos ir al proceso, me permite ir a ingeniería de mantenimiento, ¿no? Donde ya establecemos parámetros de confiabilidad, ya vamos a establecer parámetros de mantenibilidad y parámetros de disponibilidad. Entonces, de alguna manera, este modelo recoge las 6 etapas, ¿no? Desde la planeación hasta la retroalimentación. Entonces, bueno, esto para una pequeña y mediana empresa, pues pudiera ser un modelo que fácilmente se puede aplicar, digamos que es factible hacerlo y me permite justamente gestionar recursos basándonos en las 6 etapas de la gestión. Bien, entonces lo primero que nos manda este modelo, digamos, de implantación de gestión es justamente hacer un conocimiento, ¿verdad? Yo tengo que entrar por conocer el sistema productivo. Es lo primero que tengo que hacer si fui contratado para implantar un modelo de gestión de estos en mantenimiento, pues lo primero que tengo que hacer es un conocimiento general de toda esa organización de la empresa. Entonces, ¿qué tengo que conocer? Bueno, qué tipo de empresa es, ¿no? Sector industrial en el cual está inmerso, por ejemplo, cuál es su misión, visión, cuáles son sus valores, ¿ok? Recuérdese que los objetivos de mantenimiento tienen que estar estrechamente relacionados con la misión y visión de la empresa, qué es lo que busca la empresa a futuro, cómo se quiere consolidar hacia adelante. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? ¿Ok? ¿Cuáles son las jornadas de trabajo? Es importante porque en base a eso yo puedo también estructurar la jornada de trabajo de mantenimiento. A veces hay empresas que dicen, no, durante el día solo se ejecuta solo las averías que ocurren en el sistema y en un turno después del turno normal de trabajo es que se van a ejecutar las actividades preventivas, por ejemplo. Pero hay sistemas productivos que, por ejemplo, no en todo el año se ejecutan actividades preventivas, porque seguramente en parte del año calendario, pues la planta pudiera pararse, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, plantas que procesan alimentos, pues no es que los 360 días del año están procesando ciertos tipos de rubros, porque pues ya se adecúan a un sistema productivo que depende seguramente de en qué época del año se están procesando ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, decir la caña de azúcar, de repente. No todo el año es que se genera caña de azúcar para producir azúcar propiamente. Entonces, seguramente en cierta etapa del año la planta para y entonces ahí donde se coordina, bueno, en esas paradas de planta que se hace porque no se está produciendo la caña de azúcar para producir azúcar, posiblemente donde se planifiquen lo que se conoce como los overhaul, ¿no? Esos mantenimientos mayores. Entonces, bueno, por eso hay que tener un conocimiento bien claro, bien previo de cómo funciona la organización, la empresa, para en base a eso, pues yo empezar a tomar algunas decisiones. El tipo de personal que hay en la planta, hay ingenieros, hay técnicos, hay mecánicos, lubricadores, hay instrumentistas, hay ingenieros de alguna rama en específico. O sea, tengo que conocer todo el personal que tengo a disposición para cuando vaya a ejecutar mantenimiento. ¿Cuál es la capacidad de producción? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas premisas de producción?
las materias primas y insumos, es importante, ¿no? ¿Quiénes nos proveen a nosotros de esa materia prima? ¿Cuál es la calidad de la materia prima que llega a nuestras instalaciones? ¿Cuáles son nuestros clientes? Y, claro, una organización, un organigrama propio de toda la empresa para ver cuál es el orden jerárquico, ¿verdad? De toma de decisiones en la cual está esa planta en específico. Bien, una vez que ya tengamos un conocimiento general de todo, pues nos vamos al conocimiento propio digamos, de la parte medular, como el proceso productivo, ¿ok? Ya no vamos al propio proceso, al corazón del sistema, y empezar a entender cómo están configurados el proceso. Entonces, primero conocer, bueno, qué tipo de procesos hay inmersos, ¿no? En cada una de las líneas, en cada uno de los sistemas productivos, cómo está la distribución de planta, ¿no? Eso me ayuda a mí a tener una idea, bueno, cómo están relacionados los equipos, ¿no? Cómo está relacionada una línea. O sea, que el primero pasa por la línea 2, después el proceso continúa con la línea 3, hay una relación de dependencia, hay relaciones de independencia entre los equipos. Eso lo vamos a tomar en cuenta incluso cuando estemos calculando la programación de equipos. Cuáles son los puestos de trabajo productivos y de servicios, ¿ok? Diagramas de proceso, operaciones y recorrido, es importante siempre. Si van a una planta y no tienen estos diagramas, es importante desarrollarlos, como son esos 3 tipos de diagramas. Y establecer o encontrar, bueno, dónde son los puntos más críticos del sistema, ¿no? Cuáles son los llamados cuellos de botella, ¿no? Entonces, bueno, una visión del proceso, conocerlo a fondo, ¿no? ¿Qué tipo de equipos, qué tipo de procesos están inmersos ahí? Si hay un nivel de control importante, si hay niveles de control a nivel de la seguridad, ¿ok? Si hay mediciones de alguna variable importante en el sistema, si se está verificando de manera, digamos, remota alguna variable, o sea, tengo que tener un conocimiento muy, muy preciso de todo, digamos, el proceso productivo como tal. Y una vez conocido el proceso productivo, entonces me voy a tener un conocimiento de la organización propia de mantenimiento, el departamento, ¿no? El departamento de mantenimiento, y empiezo a conocer qué es lo que se hace allí. Entonces, primero conocer si existe el departamento de mantenimiento, qué posición jerárquica, ¿ok? Y qué línea de dependencia tiene él. Entonces, observo el organigrama y de quién le va a depender y las tomas de decisiones, ¿ok? Dentro del organigrama. Nivel de autonomía, se pueden tomar decisiones, puedo ser autónomo a la hora de tomar alguna decisión en cuanto a mantenimiento, o siempre tengo que consultar previamente a qué nivel tengo que ir a hacer las consultas para tomar decisiones, organigrama propio del departamento, las descripciones de cargo, cuál es la función que tiene cada uno dentro del departamento, políticas, procedimientos internos y tipo de mantenimiento predominante, ¿no? Normalmente se hace avería, esperamos que fallen los sistemas y después que los atacamos, o no, está implantado ya un preventivo como tal, o no, ya estamos implantando alguna filosofía, estamos implantando TPM, estamos implantando MSC, o el mantenimiento de clase mundial, alguna filosofía, algo que realmente estén apostando a una mejora. Entonces, tengo que tener un conocimiento, ¿verdad? Bien de cuál es la organización propia del mantenimiento. Entonces, digamos que eso nos invita, ese diagrama de implantación de un sistema de gestión, a tener un conocimiento previo de todo el proceso a nivel productivo y también a nivel de mantenimiento. Bien, una vez que yo haya hecho ese conocimiento previo, la siguiente fase es entonces empezar a hacer un diagnóstico, ¿ok? Como vimos anteriormente. Entonces, bueno, vamos a empezar a diagnosticar en base a lo que está establecido en la empresa, establecer un diagnóstico para ver en qué nivel con respecto a ese sistema de gestión se encuentra la empresa. Entonces, hay muchos modelos para hacer diagnóstico, ¿ok? Desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, una de las, digamos, herramientas, procedimientos utilizados en la industria, que es muy común, es el análisis FODA, ¿ok? El análisis FODA, que es lo que hace, es una matriz donde yo voy a ver la empresa desde el punto de vista, desde lo interno y desde lo externo, ¿ok? Desde lo interno, yo puedo medir cuáles son las fortalezas y debilidades en mis procesos, ¿no? Esto lo puedo aplicar a cualquier área, ¿no? En este caso lo vamos a ver desde el punto de vista de mantenimiento, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas desde el punto de vista de mantenimiento que tiene la empresa y cuáles son esas debilidades, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista externo se va a poder medir, por ejemplo, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Y en base a eso, y unas matrices que se desarrollan después que yo liste cuáles son todas estas fortalezas, habilidades, oportunidades, amenazas,
Entonces, la idea de este análisis es generar estrategias. Estrategias que, basándome en, digamos, la fortaleza que tiene algún área en específico, pues yo pudiera yo cómo contrarrestar, por ejemplo, debilidades, o cómo pudiera yo contrarrestar amenazas, ¿ok? O cómo pudiera fortalecerme con oportunidades. Entonces, ahorita más adelante ese diagrama. Pero ahorita vamos a ver como ejemplo qué pudiera hacer a lo interno una fortaleza, por ejemplo, en mantenimiento. Entonces, una fortaleza en mantenimiento pudiera ser que sí, que se tiene, por ejemplo, un almacén de repuestos. ¿Ok? Ya es una fortaleza en mantenimiento. ¿Qué pudiera ser una debilidad internamente en mantenimiento? Que, por ejemplo, no se tiene una adecuada gestión de los lubricantes, ¿ok? Se compran lubricantes, pero no se tiene una adecuada gestión de ellos, o sea, no se están haciendo las compras adecuadas, no se están usando las especificaciones que nos indica de repente los fabricantes de cuál deberían ser los lubricantes, si no se están utilizando algún tipo de lubricante no con la calidad esperada, no se están almacenando de la mejor manera, de repente se están contaminando nuestros lubricantes antes de colocarlos en los sistemas. O sea, hay una cantidad de factores que están afectando, por ejemplo, el sistema de gestión de lubricación, y eso puede ser para mí una debilidad. Otra debilidad es que de repente nuestro personal no ha tenido capacitación en el último año, o sea, no está en la vanguardia de las últimas herramientas que se pueden utilizar en diagnosticar fallas X. Eso puede ser una debilidad. Pero ¿qué puede ser una fortaleza? Bueno, que recientemente ingresó al personal un ingeniero de mantenimiento, ¿ok? Entonces trae seguramente un cúmulo de conocimiento que nos va a ayudar a mejorar todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión. Entonces, hay una N cantidad de listas, tú puedes hacer una lista de toda esa fortaleza y tú puedes generar una lista de todas esas debilidades. Eso a nivel interno. Y a nivel externo, pues serían oportunidades, por ejemplo. Una oportunidad puede ser que, bueno, que ha llegado una empresa al país donde va a ser proveedor de repuestos de X marca que anteriormente teníamos que exportar. Entonces eso se convierte en una oportunidad para la empresa. Pero ¿qué puede ser una amenaza? Que de repente el control cambiario pues no permite que la empresa pues pueda adquirir divisa y por lo tanto pues no va a poder comprar algún tipo de insumo o algún tipo de repuesto y la está afectando a nivel de compra de equipo, a compra de repuestos, por ejemplo. Que eso pudiera ser de repente una amenaza. Entonces todo esto es externo, algo que la empresa pues no puede controlar. Y lo interno sí es lo que ella directamente de alguna manera pues pudiera empezar a controlar. Entonces, en base a esas listas de fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas, entonces yo voy a la matriz y empiezo a generar estrategias. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba tenemos fortalezas y debilidades, eso es a lo interno, y en la parte izquierda tenemos oportunidades y amenazas, que es lo externo. Entonces tengo esas listas, ¿verdad?, que he desarrollado previamente, y ahora empiezo a generar estrategias. Entonces hay estrategias, por ejemplo, la estrategia FO. Dice que la estrategia FO es porque tengo fortalezas con oportunidades. Entonces, usar la fortaleza para aprovechar las oportunidades, sería estrategia. Entonces, empieza a ver, en base a la lista de fortalezas, en base a la lista de oportunidades, cómo pudiera yo fortalecer esa fortaleza aprovechando oportunidades. Por ejemplo, una estrategia FA, ¿verdad?, tiene que ver con fortaleza pero, y amenazas. Entonces, usar la fortaleza para evitar o reducir el impacto de las amenazas. Recuerda que tú puedes influenciar en la fortaleza, pero más las amenazas no las puede. Entonces, creo que cómo yo pudiera mitigar, ¿okay?, que esas amenazas me impacten de la menor manera, de la mejor manera. Entonces, usar la fortaleza para evitar o reducir el impacto de las amenazas. Y así va, ¿ok? Así puede generar estrategias de tipo DO, que es minimizar las debilidades aprovechando oportunidades. Y tenemos las estrategias de A, donde son debilidades y amenazas, minimizar las debilidades y evitar las amenazas. ¿Ok? Entonces, una que tú tengas esa lista de estrategias, pues son como parte de lo que estoy planificando, esa estrategia, y después pues la llevo a una fase de programación, donde le iré colocando fechas, calendario, en la cual se tiene que ir desarrollando toda esa estrategia para de alguna manera ir a un proceso de mejora continua. Digamos que eso pudiera ser una estrategia de diagnóstico desde el punto de vista cualitativo. Esto desde el punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, tenemos en Venezuela una norma, y está la norma COVENI 2593, ¿ok? La norma 2593, donde esa norma lo que hace es medir justamente
digamos, diagnostica la función mantenimiento, ¿ok? Y el diagnóstico lo hace en 12 áreas y es una evaluación, digamos, desde el punto de vista cuantitativo. Al final, lo que se busca es generar un valor numérico que me posiciona a mí desde el punto de vista de mantenimiento, dónde está esa empresa, ¿no? Entonces hay 12 áreas que se tocan, que se miden, que se estudian. Y las áreas son, primero, la organización de la empresa, ¿no? Vamos de lo macro y vamos a lo micro. Entonces, primero, evaluar cómo está organizada la empresa. Segundo, organización de mantenimiento. Me voy a lo que es mantenimiento propiamente, organización de mantenimiento. Tercero, la planificación del mantenimiento, ¿no? Después bajamos y empezamos a evaluar los tipos de mantenimiento que establece Covenin, la otra norma que es la 3049. Entonces hay que evaluar el mantenimiento rutinario, hay que evaluar el mantenimiento programado, hay que evaluar el mantenimiento circunstancial, el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo. Después, en el área 9 se evalúa el mantenimiento por avería, el personal de mantenimiento, el apoyo logístico y recursos. Entonces, son 12 áreas que al menos esta norma contempla para una empresa, digamos, de mediana o pequeña empresa, pues se pudiera fácilmente medir, basándonos en esta herramienta, la función mantenimiento. Bien, esta norma, vamos a ver aquí rápidamente para explicar un poquito en qué se basa, en qué se basa esta norma y cómo determina ese nivel o ese posicionamiento de la empresa en cuanto a la gestión. La norma es esta, ¿no? Norma venezolana, manual para evaluar los sistemas de mantenimiento de la industria, ¿ok? 2593 es el número de la norma. Bien, básicamente aquí lo que se hace es evaluar 12 áreas, como le dije previamente, ¿ok? Y qué es lo que se hace, ¿no? Para explicar un poquito de qué se basa esta norma. Y esto no es la norma, pues, muy específica, lo explica muy bien, todo lo que se tiene que determinar y calculando para llegar a un número al final, que es el que me dice a mí cuál es ese porcentaje que ha alcanzado la empresa a nivel de gestión. Y básicamente lo que se hace es lo siguiente, lo voy a explicar brevemente con un ejemplo. Por ejemplo, aquí estamos entrando al área 1. El área 1 que se evalúa es organización de la empresa, ¿ok? Entonces, organización de la empresa, ¿ok? Es un área que vamos a evaluar. Entonces, se evalúan básicamente por cada área. En este caso, para organización de la empresa se van a evaluar 3 aspectos importantes. Uno es funciones y responsabilidades. Otro aspecto que se va a evaluar es autoridad y autonomía. Y otro aspecto que se va a evaluar es el sistema de información. Digamos que esos son los 3 aspectos que se van a evaluar de esta área, organización de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que se evalúa? Cada área, ¿okay? O cada aspecto, digamos, de esa área tiene un principio básico, ¿no? Tiene, digamos, es como una afirmación del deber ser de organización de la empresa. En este caso, basándonos en función y responsabilidad. Entonces, hay un enunciado llamado así, principio básico, donde es una afirmación de lo que debe ser, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo leo esta, dice, la empresa posee un organigrama general y por departamentos. Se tienen definidas por escrito las descripciones de las diferentes funciones con su correspondiente asignación de responsabilidades para todas las unidades estructurales de la organización, guardando la relación con su tamaño y complejidad en producción. Entonces, esto es un enunciado, esto es una afirmación, ¿ok? Esto es lo que realmente debería estar ahí desde el punto de vista de función y responsabilidad. O sea, deben estar el organigrama general por departamento, donde se indique las diferentes, escrito las diferentes funciones que cada uno debe tener dentro de esa estructura, cuáles son sus responsabilidades, ¿ok? Entonces, si esa empresa cumple con este principio básico, entonces se le da un valor numérico y la puntuación máxima que puede tener este principio, si lo cumple, es de 60 puntos, o sea que ya tiene 60 puntos, digamos, en la evaluación. Pero si yo cuando leo el principio básico y estoy evaluando la empresa y me doy cuenta que no es así, entonces empiezo a evaluar los llamados deméritos. Y los deméritos es simplemente también afirmaciones que van negando lo que no se está cumpliendo en el principio básico. Por ejemplo, la empresa no posee organigramas acorde con su estructura o no están actualizados, tanto a nivel general como a nivel de departamento. O sea, yo voy evaluando y empiezo a detectar que no posee los organigramas o que no están actualizados
ni a nivel general ni a nivel del departamento. Entonces, si esto no se está cumpliendo en el principio, pues yo empiezo a restarle. Pues ya no tiene 60, sino que a ese 60 le voy a quitar 20. O sea que realmente ya no es 60, sino que ahora sería 40 lo que está obteniendo en esta área. Pero después voy y evalúo el siguiente de mérito y después voy y evalúo el siguiente de mérito. Entonces, al final, seguramente, de 60 puntos que podía obtener, resulta que la empresa no tuvo 60, sino que tuvo 30. O sea, que perdió 30 puntos en demérito. Entonces, obtuvo el 50%, podemos decir. Entonces, cuando yo evalúo y digo el área organización de la empresa, una vez que yo evalúe todos los aspectos, obtuvo fue el 50%. Quiere decir que hay un 50% que se está logrando y un 50% que no se está en la gestión, no se está generando. Entonces yo tengo que generar, entonces ya empiezo a generar algunas estrategias, algo para justamente contrarrestar y lograr que la empresa pues cumpla el 100% de lo que tiene que ver con la organización de la empresa propiamente, ¿ok? Y eso es lo que se hace en cada área, ¿ok? Entonces se tiene un principio básico y se tiene el de mérito. Y yo empiezo a evaluar si se logra cumplir o no el 100% de ese principio básico. Y si no se va cumpliendo, pues voy restando cada demérito que él no cumple. A veces no es necesario quitar el total de este demérito. Puede ser que ya eso depende de cada evaluador. Tú pudieras fraccionar los 20 puntos y decir, bueno, hasta dónde está cumpliendo realmente este demérito, lo cumple parcialmente, entonces puede ser que la evaluación no sea 0, sino sea 10 o la evaluación fue de 15. Pero eso ya de cada evaluador se encargará de establecer de repente otras, digamos, escalas para ir valorando cada uno de los deméritos. Pero eso ya depende de cada evaluador. La norma solamente me indica hasta este nivel la evaluación. Una vez que superen cada una de las áreas, pues del área 1 pues saltarán al área 2, que es organización de mantenimiento, ¿ok? Y al final se tiene que de alguna manera llenar una ficha donde se sintetiza toda la evaluación, ¿ok? Entonces debe aparecer, por ejemplo, el área 1, organización de la empresa, están los 3 aspectos que se evaluaron y cuánto se logró por cada aspecto. Recuerden que el primer aspecto era funciones y responsabilidades y lo máximo que yo podía obtener era 60. ¿Ok? Pero aquí aparecen los deméritos. Entonces resulta que hay 3 deméritos, eran 3 deméritos y que uno valía 20. Entonces yo le digo, no, a 60 le tengo que quitar el primer demérito sacó 10, en el segundo sacó 15, en el tercero sacó 10. Entonces a 60 le resto esa sumatoria y al final me dice qué tantos puntos realmente se obtuvieron. Y en base a eso, entonces yo lo que hago es calcular aquí en términos porcentuales cuánto realmente se logró de la gestión. Por ejemplo, si al final aquí me dice que no, que realmente él pudo tener un 30 puntos porque perdió 30 en demérito, entonces yo tengo que decir que 30 entre 60 es 0,5 y si eso lo lleva un porcentaje es 50%. Quiere decir que este primer aspecto se está cumpliendo en un 50%, ¿ok? Del nivel de la gestión. Y así voy por cada ítem. Al final, pues se calcula, ¿verdad? ¿Qué tanto debería haber obtenido esta área? Sería la sumatoria, o sea, si yo sumo estos 3 aspectos, esta área debería haber sumado en su totalidad 150, pero realmente obtuvo, de 150 obtuvo 100. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿cuánto fue realmente lo que está logrando esta área en cuanto a gestión? Y se obtiene un porcentaje global, pero global de un área específica. Y así se va calculando por cada área cuál es el total obtenido y eso lo calculo a nivel porcentual. ¿Okay? Eso es lo que normalmente se hace. Como resultado del diagnóstico se entrega esta tabla y al final se tiene que decir cuál es digamos, la puntuación global. ¿Okay? Todo eso al principio dice la norma, cómo se va calculando cada uno de estos aspectos y cómo se calcula justamente el porcentaje global. ¿Okay? Aquí le voy a mostrar a manera de ejemplo, por ejemplo, uno de los trabajos, ¿no? Siempre los compañeros que están haciendo planes de mantenimiento, como pasantía o como trabajos de especial de grado, entre sus objetivos tiene que hacer siempre el diagnóstico y de alguna manera aplican la norma Covenant. No es necesario, pero la mayoría se va por Covenant y aplican la norma, ¿ok? Y van evaluando área por área. Por ejemplo, aquí tengo como ejemplo, en este caso, una compañera que está desarrollando un plan de mantenimiento, está evaluando el área de recursos, que es el área 12, el último área. Entonces aquí va colocando los deméritos, las puntuaciones obtenidas y de una vez va diciendo qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo y va dando observaciones y va dando recomendaciones por cada una de las áreas. Al final plasma, ¿verdad? En un diagrama, ¿verdad?
En un histograma me puede decir a mí, bueno, cuánto tuvo por cada área. Sabemos que hubieron áreas que están consolidadas, algunas llegaron al 100%, otras también 98%, pero hay áreas que no, que están muy lejos del cumplimiento de la gestión, están muy por debajo, y entonces son las áreas que seguramente hay que empezar a mejorar, ¿verdad? Empezar a mejorar para, obviamente, mejorar la gestión. Una vez que se determina por cada área cuál es el porcentaje que ha alcanzado cada una de las áreas, pues se coloca la ficha que nos indica la norma COENIN. Aquí vemos la ficha que le mostré en la norma, ¿ok? Y se va calculando el porcentaje global por cada área, ¿ok? Se calcula el porcentaje global y estos son los porcentajes que me está indicando este histograma. Finalmente, se calcula el porcentaje global, la puntuación global obtenida. En este caso, se dice que una empresa que tiene una gestión de un 63.44. ¿Qué quiere decir? Que en total, si yo sumo todos los puntos que pudo haber obtenido la evaluación, dice que son 2.500 puntos. Pero realmente no obtuvo 2.500, sino que obtuvo 1.500 y tanto. Entonces, si yo divido lo que obtuvo entre lo obtenible, pues me da el porcentaje de cumplimiento de la gestión. Entonces, podemos decir que está en un 63.44% de porcentaje de cumplimiento de la gestión. ¿Ok? Entonces, después vamos a ver ahorita en la presentación que yo después este valor lo comparo con alguna referencia que me va a posicionar a mí la empresa, ver a qué nivel de gestión se encuentra ahí. ¿Okay? Pero digamos que básicamente es lo que se hace cuando se aplica la norma COBENIN 2593. ¿Ok? Entonces se evalúan las 12 áreas, se aplica el procedimiento que indica la norma, obtengo al final un número que representa el valor total obtenido y ese valor total obtenido, pues lo comparo con una referencia de otra norma que me indica a mí lo siguiente. Entonces aquí vemos como resultado lo que obtenemos, ¿no? Podemos hacer un histograma, lo que normalmente se recomienda, haga un histograma para ver las áreas, cuánto es el porcentaje de cumplimiento, y una vez que obtenga el valor porcentual global que vemos en la ficha, aquí creo que más adelante lo vemos, pero que obtenemos de la ficha, por ejemplo, en el caso de que yo le mostré, la empresa está en un 68% de cumplimiento de la gestión. Entonces yo voy a, digamos, a esta referencia y me dice, si la puntuación está entre el 0 y 40%, pues está en una situación grave. Si estamos entre un 41 y un 60%, estamos en una situación mejorable. Si estamos entre 61 y 80%, estamos en una situación regular. En el caso del ejemplo que le mostré, estábamos sobre el 60%. Entonces puede ser que esa empresa, en ese momento, su gestión estaba en una situación regular. Si estamos sobre el 80% de cumplimiento, estamos entre un 80 y un 90, estamos en una situación buena. Y si estamos sobre un 91%, pues estamos en una situación excelente. ¿Ok? Entonces, bueno, pero la idea es que en base a los resultados, ¿ok? Por cada área, pues yo establezco algunas estrategias de mejoras. Las que ya están consolidadas, pues se supone que no establezco algunas acciones porque creo que ya están al 90, están sobre el 100%, están al 100%, pero aquellas que sí no están consolidadas, pues hay que establecer alguna estrategia de mejora para después a posteriori, cuando se vuelva a evaluar la gestión, pues ya ellas hayan de alguna manera mejorado ese posicionamiento en la gestión. Que básicamente esto es lo que podemos hacer desde el punto de vista de evaluar la gestión utilizando una herramienta cuantitativa como la norma COBENIN 2500. Bueno, esta norma la dejé en el aula como material de descarga. Los invito a que la descarguen, los invito a que la lean, la revisen, cuáles son esas 12 áreas, qué es lo que es el principio básico, cuáles son sus deméritos, para que tengan una visión general de todo lo que se debe evaluar como mínimo en una gestión de mantenimiento. Normalmente, si tuviéramos en clases presenciales, cuando los compañeros desarrollan el trabajo empresarial, que es un plan de mantenimiento, entre una de las tareas que hace es justamente aplicar la norma COBENIN 2500 y evaluar la empresa utilizando esta herramienta. Bien, para este caso, pues no hay tiempo para que usted pues, desarrolle, digamos, esta evaluación. Entonces, por eso lo invito a que al menos lean la norma y tengan una visión general de todos los aspectos que contempla la norma para evaluar. Bien, hay empresas que la norma COBENIN pues más bien se queda corta, ¿no? No cubre todos esos aspectos que realmente ya una empresa, como por ejemplo Polar, Pepsi, Coca-Cola, que son empresas que ya
está en otro nivel desde el punto de vista de mantenimiento. Imagínense, la herramienta Covenin se queda corta. Entonces ellos establecen sus propias herramientas de gestión para medir su gestión, ¿ok? Entonces imagínense, aquí hay cerca de 24 aspectos que ellos consideran en la evaluación, ¿ok? Por ejemplo, algo que contempla esta que no contempla la norma Covenin. Aquí dice, mide el liderazgo, por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, aquí se mide optimización financiera. O sea, son muchos aspectos que ya pues esa empresa está muy consolidada a nivel mundial, pues ellos miden la gestión más allá de lo que nosotros pues, podemos imaginar, ¿no? Esto pudiera ser una herramienta. ¿Ok? Otra herramienta es la de los ejes de gestión. Se cuenta que es una herramienta, en la forma de la gráfica, pues hay muchas maneras de graficar, ¿no? Aquí, externamente es cuando ya está consolidado el 100% de la gestión de cada una de las áreas. Aquí estamos a un 80% de cumplimiento, aquí estamos a un 60, un 40, un 20 y un 0%. Entonces yo veo en una gráfica cuáles son las áreas que están más cerca del cumplimiento de la gestión y cuáles están muy lejas y por lo cual pues, requieren de alguna manera mejoras. Aquí, por ejemplo, en esta herramienta se mide organización y estructuras del departamento, capacitación, relaciones con clientes, sistema de información, planificación y programación. Se mide confiabilidad, por ejemplo, gestión de inventario, proveedores. Entonces, bueno, así. Entonces, pueden haber N cantidad de áreas como sean necesarias para evaluar una gestión. En este caso, pues un ejemplo, ¿no? De una empresa en particular que no utiliza Covenin, sino que utiliza otra herramienta de gestión, donde van evaluando qué tan consolidado está cada una de sus áreas con respecto al cumplimiento y van calculando porcentualmente el valor, ¿no? Y ven cuáles son más críticas y cuáles están más consolidadas desde el punto de vista de mantenimiento. Bien, una vez que entonces habíamos desarrollado esa primera etapa de conocimiento, esa primera etapa de diagnóstico, ¿ok? Incluso, disculpa, en el trabajo que les estoy pidiendo del segundo parcial, sí les pido que al menos hagan una breve descripción, ¿verdad? Del conocimiento del sistema productivo y de mantenimiento. Quiere decir que la empresa que ustedes tomen para el trabajo, pues tienen que al menos cumplir con esta etapa. No les estoy pidiendo la etapa de diagnóstico, pero sí al menos la etapa de conocimiento. O sea, tienen que decirme qué tipo de empresa es, cuáles son sus proveedores, qué tipo de clientes tienen, cómo es el proceso productivo, cómo está configurado, cuál es su horario de trabajo, en sí, qué procesan ellos, y el departamento de mantenimiento si es que tiene, si lo tiene, cómo está organizado. Hay mecánicos, hay electricistas, hay una estructura, pueden tomar decisiones muy autónomas o es una estructura muy jerárquica, depende de los niveles superiores para tomar decisiones. Su filosofía es ir a la avería, no hacen preventivo, o sea, todo esto lo tienen que contemplar, digamos, en esta primera etapa de conocimiento, tanto del sistema productivo como del departamento de mantenimiento. Eso sí está contemplado en el trabajo que tienen que desarrollar para el segundo parcial. Ok, una vez que superemos esta etapa de conocimiento y diagnóstico, entonces entramos a una etapa donde empiezo a implantar lo que conocemos como un sistema de información. Yo necesito toda esa información que voy a procesar, que voy a planificar, que voy a programar, pues requiere inicialmente de un sistema de información, ¿ok? Entonces, la norma Covenin 3049, que es la otra, ¿verdad? Que ya hemos visto, pues él me indica qué es lo que debería, como mínimo, llevar un sistema de información para poder implantar un sistema de gestión, por ejemplo, como el que está aquí, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos desarrollar es lo que conocemos como un inventario de objetos de mantenimiento. O sea, yo tengo que saber cuantificar, ¿verdad? Todos los objetos que van a estar sujetos a mantenimiento. ¿Cuáles son los objetos que vamos a incorporar al plan de mantenimiento? Yo tengo que hacer un inventario. Conocer algunas características muy generales de cada equipo, cómo se llama, dónde está ubicado, a qué área pertenece. Entonces, la primera parte que se hace es un inventario. Seguidamente, se tiene que ir a un sistema de codificación, porque el sistema de codificación es el que me va a permitir a mí gestionar, ¿ok? De una manera mucho más rápida, llevando un orden, todo lo que tiene que ver con los equipos que vamos a someter a mantenimiento, ¿no? Es como que yo le coloque a ese equipo una cédula, ¿no? Igual como el sistema, digamos, de gestión que lleva control de estudio. Tú llegas y simplemente con colocar tu cédula, pues fácilmente te pueden generar mucha información. Notas, te pueden dar una planilla de inscripción, te pueden dar X cantidad de cosas y todo eso está siempre asociado a un número. En este caso, seguramente es el número de cédula, ¿ok? Cualquier departamento
Si quiere tener información sobre el estudiante, posiblemente colocar el número de cédula, pues automáticamente nos indica qué carrera, en qué semestre está, qué materia está cursando en este momento, cuál es su índice, o sea, toda esa información nos la da, porque obviamente hemos implantado un sistema de información que permite eso, y para ello, pues siempre está amarrado a un código, en este caso seguramente la cédula. Igualmente ocurre mantenimiento, o sea, a mis equipos que van a estar sujetos a mantenimiento, de alguna manera les tengo que asignar un código que es el que me va a ayudar a mí a gestionar toda esa información. Tercero, tenemos que ir a un registro de información técnica, ¿ok? Es hacer lo que nosotros conocemos como la ficha técnica del equipo. Es donde vamos a registrar información muy precisa, muy detallada a nivel de los sistemas, de los subsistemas que componen ese equipo, ¿ok? Vamos a conocer en detalle todos los elementos que componen cada subsistema e incluso podemos ir a codificar cada uno de esos elementos. Esto es importantísimo a nivel de mantenimiento. Más adelante lo vamos a detallar. Y una vez que yo tenga ese sistema mínimo inicial de los equipos que vamos a mantener, pues entonces ya entro a la etapa de planificación, que es justamente establecer, bueno, las tareas. ¿Cuáles son las tareas de mantenimiento? Entonces, que voy a establecer para los equipos que hemos inventariado. Entonces, ya ahí cuando, de alguna manera, pues se hace todos esos análisis previos que ya hemos comentado hasta el día de ayer, donde yo empiezo a ver cuáles son los posibles modos de fallo del equipo, cuáles son sus patrones de falla, las consecuencias asociadas, todas esas decisiones que tenemos que tomar, al final van a generar una lista de qué? De tareas por cada equipo, para prevenir cada modo de fallo, que ya he estudiado previamente, tengo que indicar tareas, cambiar aceite, lubricar rodamiento cada cierto tiempo, que cambiar correa, hay que inspeccionar el desgaste de neumático. Esa es la tarea al final y eso lo vamos a conocer como el índice de instrucciones técnicas. Entonces yo ya tengo ahí una lista que posteriormente tengo que empezar a programar. Ahora tengo que darle una fecha en el año cuando se va a ejecutar cada una de esas actividades. ¿Ok? Entonces ya después que salgo de la etapa de planificación, pues pasamos a la etapa propia de la programación. Entonces, básicamente, este recorrido para al menos llegar hasta la etapa de programación y la etapa de cuantificar el recurso humano necesario para que yo pueda aplicar todo este plan de mantenimiento que estoy planificando y programando en esta etapa, pues yo tengo que saber cuántas personas necesito y de qué tipo necesito y en qué cantidad. Entonces también vamos a ver de alguna manera la cuantificación de personal de mantenimiento. Entonces, básicamente esto es lo que hasta aquí vamos a llegar a todo lo que tiene que ver con el primer parcial, ¿ok? Digamos que es la meta. Ya aquí en adelante tiene que ver con la etapa de ejecución, control, seguimiento y retroalimentación, que eso es propio de la ejecución, ¿ok? Ya eso es propio de la ejecución. Y en el segundo parcial de Cupa sí vamos a entrar un poquito en esta zona, que es la zona de ingeniería de mantenimiento, porque vamos a ver cómo se cuantifican indicadores de confiabilidad y de disponibilidad y de mantenibilidad. Eso sí, al menos lo vamos a tocar en el segundo parcial. Ya lo demás tiene que ver propio con la ejecución. La norma de conveniencia sí te contempla todas las demás áreas, te va indicando qué es lo que se tiene que desarrollar en cada una de las etapas, y ya es cuestión de que hagan una lectura más amplia de la norma y pues tengan una visión. Igualmente el libro que les voy a compartir relacionado con este tema que estamos tratando, que no está en el aula, lo voy a compartir a través del correo. Ahí sí, él contempla todas las etapas para la implantación de este sistema, ¿okay? Pero por tiempo, pues, al menos vamos a llegar hasta la etapa de programación y la etapa de cuantificación de personal, propiamente. Bien, entonces, ¿qué me dice a mí? Que tengo que implantar un sistema de información para que esa gestión se pueda dar. Para que toda esta gestión se pueda dar, tengo que por ley colocar un sistema de información. Ese sistema de información dice que es un conjunto de procedimientos interrelacionados, formales e informales, que permiten la captura, procesamiento y flujo de información requerida en cada uno de los niveles de la organización para la toma posterior de decisión. Eso es lo que vamos a buscar cuando implantamos un sistema de información, porque yo voy a recoger información, voy a procesar información, ¿ok? Y de alguna manera eso me va a ayudar a mí a la toma de decisiones posteriores. Bueno, cuando estamos retroalimentando, necesito información para poder hacer planes de mejora. Por ejemplo, ir a revisar la hoja de vida de un equipo, ver cuántas fallas tuvo el equipo en el año, qué tipo de fallas ocurrieron, cuál fue el preventivo que se hizo, cuáles fueron los repuestos que consumió, qué tanto aceite consumió, cuál fue la grasa y en cantidad que consumió en el año, todo eso, cuál fue el recurso humano que cada equipo consumió, todo eso yo lo puedo cuantificar y para eso pues tengo que tener un sistema de información. Una vez que yo tenga todo esto, pues yo puedo tomar decisiones.
¿ok? Pero empiezo a hacer análisis porque ya tengo datos, por ejemplo, de fallas. Entonces, por eso es importante implantar el sistema de información. Bien, lo primero que se debe hacer es conocer, según la norma, pues todos los posibles registros que se deben implantar, ¿no? O el sistema de información. Entonces, lo primero es inventario de objetos del sistema productivo, y lo que la norma CONIN llama la M01, que es el código que le asigna, digamos, a este procedimiento. Entonces, lo primero que se hace es inventario de objetos del sistema productivo, y es la M01. Después pasamos a codificación de los objetos de mantenimiento, que es la M02. Pasamos a registro de objetos de mantenimiento, la M03, instrucciones técnicas de mantenimiento, la M04, procedimiento de ejecución, la M05, programación de mantenimiento, la M06, y cuantificación de personal de mantenimiento, que es la M07. Al menos nosotros vamos a tratar de bajar en el primer parcial hasta la M07, ¿ok? Lo demás, digamos, procedimientos del sistema de información tienen que ver ya con la parte de ejecución, chequeo, y cálculo de alguna manera de lo que tiene que ver con el presupuesto anual. Pero al menos lo que me interesa para al menos implantar un plan de mantenimiento es al menos llegar hasta la cuantificación de personal. Bien, entonces la M01, ¿no? La M01, pues el inventario, como lo dice la norma. Dice que constituye el punto de partida del sistema de información de mantenimiento, ya que se listan los componentes, equipos, instalaciones, edificaciones, otros que se requieran incorporar al plan de mantenimiento, objeto de mantenimiento. Y consiste este instrumento en una descripción muy superficial de cada sujeto a acciones de mantenimiento dentro del sistema productivo. Entonces, normalmente lo que se exige en el inventario es que coloquen, primero, el área en la cual está inmerso el equipo, ¿no? Se supone que nuestro planta, digamos así, nuestro sistema productivo está dividido en áreas, ¿ok? O en línea. Eso depende de cómo esté configurado cada proceso. Si hablamos a nivel de áreas, entonces cada equipo está inmerso en un área. Y esa área, pues en este caso, pues ya existe como una codificación, ¿no? Seguramente previamente yo puedo decir, bueno, de aquí en adelante, todo lo que a nivel de área, lo que se llame MO es molienda, todo lo que se llame ME es el área de mezclado, todo lo que se llame PR es el área de prensado, por ejemplo, ¿sí? Si no lo he codificado previamente, el nombre de las áreas, pues tengo que colocar aquí entonces el nombre completo de área, ¿no? Por ejemplo, molienda, mezclado o prensado. En este caso, pues seguramente ya estaba previamente codificado. Eso es parte de las cosas que uno tiene que empezar a entender aquí. Después viene el equipo, el nombre del equipo, como normalmente se conoce dentro de los operarios y dentro del departamento de mantenimiento. Seguramente ese equipo tiene unas características muy generales, marca, modelo, alguna capacidad, algunas dimensiones, ¿ok? Pero son características muy generales de ese equipo y en cuántos hay de ese equipo en un área correspondiente, ¿no? En este caso hay 2 molinos de martillo, ¿ok? En el área de, digamos, molienda, ¿ok? Y así por el estilo. Hay 4 elevadores de canilones en el área de molienda, por ejemplo. Entonces se dice por cada equipo en qué cantidad está esos equipos en cada área en específico. Eso es lo primero que se hace, una lista de todo el equipo que se van a requerir para el plan de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo, esto ya yo, aplicado en una empresa como tal, aquí se está aplicando la M01, ¿no? En un grupo empresarial Agrai, por ejemplo, se está aplicando según norma Covenin, la M01, entonces se tiene, en este caso no se habla de área, se habla de sistema, ¿vio? El sistema, el equipo, qué características tiene ese equipo y qué cantidad. Eso es básicamente lo que se llena en la M llamado 01. ¿Okay? Aquí vemos otra, un sistema, equipo, característica y cantidad. ¿Okay? Y una ficha que lleva un membrete, que lleva quién lo elaboró y quién lo aprobó. ¿De acuerdo? Y la fecha en que se aprobó, en la fecha en que se elaboró. Básicamente eso es lo que se hace en un sistema de información. Es lo primero que tengo que desarrollar es el inventario. Bien, seguidamente del inventario pasamos a la M02. La M02 es muy importante porque entramos a la codificación de los objetos de mantenimiento, ¿no? Dice aquí, es la asignación de combinaciones alfanuméricas a cada objeto de mantenimiento para una ubicación rápida dentro del sistema productivo. Con este instrumento, además de proporcionar una ubicación rápida, secuencial y lógica dentro del sistema productivo, permite su automatización o mecanización mediante el computador para el registro de la información referida a cada objeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es eso? Al final, el código es la suma, ¿no? De una combinación, digamos, alfanumérica, o sea, números y letras. Eso depende, cada empresa diseña su código
como ella quiere, ¿verdad? Pero al final son eso, vamos a ver números y letras, ¿ok? Donde de alguna manera me van mostrando a mí, digamos, en un orden lógico, desde la ubicación, dónde está ubicada, digamos, dentro del sistema productivo cada equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente vamos desde lo macro a lo micro. Entonces, seguramente el primer término, que pueden ser números, pueden ser letras o combinaciones de ellos, puede estar representando, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, el nombre de la empresa, ¿ok? Recuerda que hay empresas que incluso tienen varias plantas, ¿no? Por nombrarte alguna, Pellizzari, ¿no? Pellizzari tiene varias plantas, aunque se llama Pellizzari, pero está planta 1, planta 2, planta 3, planta 4, por decirte alguna. De repente Polar tiene muchas plantas, entonces identificar una empresa, porque después de repente puedo ir a un nivel de ir por planta. En este caso, identificación de la empresa. Es lo primero. Segundo, ya si la empresa está dividida en áreas o en procesos, entonces el nombre de esa área, de esa zona, de ese proceso, sería un segundo código. El tercer código ya es ir a nivel, puede ser, de tipo de equipo, ¿no? Tipo de equipos, bomba, compresores, estamos hablando de mezcladores, en términos generales, ¿a qué tipo de equipo nos estamos haciendo referencia? Entonces yo sé, está en planta 1, está en la zona de, no sé, de carga, tipo de equipo, montacarga, ¿ok? Un número, el número del equipo está, es porque si hay varios, ¿verdad? Está relacionado con que si hay varios equipos en una misma área que tengan la misma característica y todo aquello, pues entonces la única manera de diferenciar equipos similares en una misma área es asignando un número. Yo tengo el montacarga 1, el montacarga 2, el montacarga 3, así sucesivamente. Y ya después que tenga esto, al menos hasta aquí, hasta el número de equipo, yo puedo decir que el código me va a permitir a mí lo que hice aquí arriba, una ubicación rápida dentro del proceso productivo, y también me va a permitir de alguna manera que si esto se está llevando a nivel de un software de mantenimiento, pues tener un registro y una ubicación rápida en el sistema. ¿Ok? Ya de aquí en adelante es una codificación que se hace, pero a nivel de cada equipo. O sea, yo el equipo lo empiezo a dividir en sistemas o lo puedo dividir en subsistemas, y a cada sistema o cada subsistema lo voy colocando un código. No es lo mismo que yo esté en el montacarga viendo el sistema mecánico, no es lo mismo que yo esté en el montacarga viendo el sistema neumático, o estoy en el montacarga pero en el sistema eléctrico, por ejemplo, por nombrar 3 subsistemas, ¿ok? Cada sistema o subsistema tiene componentes, ¿ok? Y cada componente, puede ser que, por ejemplo, estamos en el subsistema mecánico, por ejemplo, está un sistema mecánico, el sistema mecánico tiene el árbol de leva, pero en el árbol de leva hay 2 rodamientos. Entonces, esos 2 rodamientos son, no sé, similares. Entonces, ¿cómo yo divido un rodamiento del otro? Entonces, sería el número del componente. Rodamiento 1, rodamiento 2, por decir algún ejemplo. Y así se va diseñando para cada objeto sujeto a mantenimiento su propio código, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Cuestión del objeto de mantenimiento. Entonces, observen que P01 es la planta 1, ¿eh? Ese es un código, así lo van a llamar. Y si hay una planta 2, sería la P02. El área es mezclado. Entonces, decidieron para el área de mezclado llamarlo MES. Para el mezclador, llamarlo MES. Para el mezclador número 1, le asigno un número consecutivo para diferenciar de otro mezclador que tiene en la misma área. Y a nivel de subsistema, entonces llamaron a lo que era subsistema mecánico, MEC. A nivel de elemento, si es rodamiento, lo van a llamar ROD. Y si hay más de un elemento en el mismo subsistema, pues lo van a diferenciar con un consecutivo, que en este caso sería el número 1. ¿Okay? Entonces, rápidamente, cuando yo vea este código en un sistema informático, en un programa de mantenimiento, o me llegó una orden de ir a ejecutar un plan de mantenimiento, ¿verdad? Acción de mantenimiento preventivo, entonces yo sé, dice, ok, el equipo que en este momento voy a ir a intervenir, un equipo que está en el proceso 1, está en el área de mezclado, es un mezclador, el mezclador 1, voy a intervenir en el subsistema mecánico, y del subsistema mecánico voy a cambiar el rodamiento 1. ¿Okay? Entonces, con ese nivel de precisión, creo que no se pueden generar errores a la hora de ejecutar acciones de mantenimiento, por ejemplo, sea preventivo o sea correctivo, porque también me puede llegar a mí una necesidad de mantenimiento, en este caso una avería. Dice, me llegó una orden donde indica en este momento hay una falla, y la falla está ocurriendo entonces me indica el código. El proceso 1, área de mezclado, el mezclador 1, su sistema mecánico falló, en este caso fue el rodamiento 1. Entonces yo busco en la ficha técnica, que más adelante la vamos a ver, y seguramente yo tengo las características del rodamiento 1, porque aquí no hay características, aquí simplemente dice que un rodamiento y que es el número 1. Pero ¿cuáles son las características del rodamiento 1?
es un rodamiento rígido de bola, es de contacto angular, es de rodillo, X, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son sus diámetros? Entonces, para poderlo pedir al almacén. Entonces, con este código rápidamente yo me ubico y sé de qué elemento en específico estamos hablando. Esa es la idea del código. Vamos a ver en el ejemplo que le estoy mostrando, para ver el nivel, la codificación que hicieron ellos aquí. Aquí, después que superan el inventario, se van al sistema de codificación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta empresa decidió codificar de esta manera. Identificación de la empresa, como lo dice más o menos el ejemplo que mostré en la presentación, lo llaman aquí área o zona, tipo de equipo, número de equipo, subsistema de equipo y componente. Y aquí está un ejemplo, ¿ven? Estamos hablando de taller agroindustrial, área de mecanizado, el equipo es un torno mecánico, número del torno es el 001, el sistema en este caso es un sistema eléctrico, y el elemento que estamos viendo es el cable número 1. O sea, que debe haber un cable número 2, debe haber un cable número 3, ¿no? Según esto. Bien, y así, entonces se va a una lista donde se aplica la M02. Mentira, aquí están de alguna manera diseñando los símbolos, esto es importante, incluso en el caso práctico que van a desarrollar hoy, es básicamente hacer esto que les estoy mostrando, donde hay un sistema productivo, no sé si ya lo leyeron, si los que no lo han leído, se trata de desarrollar un sistema productivo donde van a encontrar toda esta información, N cantidad de equipos, lo tienen que inventariar, primero, después segundo, tienen que diseñar un código. Entonces, como ahí no están los códigos, ustedes tienen que diseñarlos previamente a decir, mire, este es el código que vamos a utilizar, pues yo tengo que saber toda la nomenclatura para y decir cómo vamos a codificar áreas, equipos, elementos, subsistemas. Entonces, en una tabla separado, ¿no? Obviamente, primero áreas, después cómo a identificar los elementos, los equipos, todo por separado y van indicando. Entonces, se nota que cada símbolo indica áreas, identifica elementos. Entonces, previamente en el diseño se tiene que hacer todo esto. Para después sí, después que tenga toda esta nomenclatura, aplico la codificación. ¿Okay? Por ejemplo, aquí estamos en el área de corte, el equipo es una sierra de vaivén, aquí tengo la marca, vuelvo a colocar las características, vuelvo a colocar toda la información que está en el inventario, lo puedo volver a colocar, pero ahora sí le coloco el código, ¿ok? Se cuenta que en este caso hay una sola sierra vaivén, entonces según el código, TA corresponde a un área, AC corresponde a un tipo, a la empresa, AC corresponde a un tipo de área o sistema, si ese identifica el número, el tipo de equipo, que en este caso son sierras, y la 001. Ya identifico que la única que hay en este momento, porque no hay más aquí, hay una sola, pero igualmente se le asigna un número. Y a nivel del sistema tenemos la CIE 001, ¿ok? Digamos que esa es la forma de ir codificando. Cada empresa de repente le coloca más detalles, número de parte, número de serie, eso tiene que ver con planos, pero a manera general, pues esto es lo que se hace cuando estamos en la etapa de inventario. Bien, después que he superado la etapa, disculpe, de codificación, ¿verdad? Entonces nos vamos a, aquí está el ejemplo, ¿verdad? De la que estoy mostrando en la presentación, nos vamos a la etapa de, disculpa aquí que me vuelva, ¿no? Se cuenta que, por ejemplo, aquí en el inventario habían dos molinos, si me equivoco, aquí está molino de martillo, hay dos, por el hecho que sean similares no quiere decir que van a tener al final el mismo código, no, aquí se ve que no, que cada uno tiene un código, y aunque el código es exactamente el mismo, se diferencia en el consecutivo del número de equipos, ¿no? Este es proceso 1, molienda, molino 1, proceso 1, molienda, molino 2. Entonces lo diferencio es por genera una diferencia por el número de equipo, ¿ok? A este nivel. Bien, el siguiente procedimiento es el llamado registro de objetos de mantenimiento, que se conoce como la ficha técnica, ¿no? Ya es donde yo recojo toda esa información muy precisa, ¿no? Desde los proveedores hasta ir al elemento más, digamos, pequeño, que cumple una función muy particular dentro ya del equipo, ¿no? Entonces, siempre que uno empieza por información general, cada empresa genera su propia ficha, esto no es una regla general, pero normalmente esto lo que se busca en un registro técnico de equipo. Primero, el nombre del equipo, observa, aparece el nombre arriba y aparece el código que ya le asignamos, ¿no? Ya aquí vengo de la codificación, ya mi equipo tiene un código. En este caso, el proceso 1, molino, el molino 1. Unidad de ubicación, viene de la unidad de molienda, ¿no? Del área donde está ubicado. Si puedo colocar el costo, cuando se adquirió el equipo, cuánto fue que costó el equipo, tener ese dato, quién es el fabricante o quién es el proveedor, de, en este caso, del equipo, Buller,
y teléfonos de contacto de nuestro proveedor de equipo, ¿no? Porque al final es el que a lo cual, si está en garantía, voy a llamar, pero si necesito información relacionada con algún repuesto en particular que yo requiera en un momento determinado, pues son a ellos, porque seguramente son los que me pueden vender los repuestos necesarios para yo poder hacerle plan de mantenimiento. Ok, características, especificaciones, características ahora sí bien detalladas de mi equipo, ¿no? Modelo, marca, serial, el consumo eléctrico a 220, a qué frecuencia, qué capacidad tiene a nivel de producción, cuál es su peso, cuáles son sus dimensiones, qué importantes las dimensiones, pero una N cantidad de información técnica muy precisa ya de cada equipo. Después vamos a un nivel de funcionamiento y manejo. Si yo quiero dar una premisa de cómo debería encenderse el equipo durante la operación, durante la etapa de apagado, algunos cuidados, lo puedo ir dando como información aquí en el funcionamiento y manejo. Otro que yo puedo dar es a nivel de mantenimiento, algunas observaciones muy generales, algunas recomendaciones del fabricante que durante operación se tenga que tener cuidado con cierta parte del equipo, no mantener un nivel de humedad, cosas así que se recomiendan a veces los fabricantes, pues yo debería estarlo colocando como observaciones de mantenimiento, ¿no? Lo más importante, digamos. Y hay una etapa donde yo pudiera ya, si ya he diseñado el plan de mantenimiento, entonces como que listar todas las actividades que se van a desarrollar a ese equipo de mantenimiento. Eso lo vamos a ver más adelante, que cada actividad de mantenimiento también va a tener un código, ¿no? Aquí estamos hablando de mantenimiento rutinario. Entonces, esta es la actividad MR04, esta es la MR05. Esas son las que se le van a aplicar, digamos, a este equipo en particular. Y también podemos listar las programadas, las preventivas, pues, que ya se han diseñado y cada una de ellas va a tener también un código en particular, dependiendo del tipo de actividad que se va a desarrollar. Bueno, eso, como te digo, lo puede colocar o no, eso depende de cada empresa. Y después sí vamos a un nivel de donde empezamos a hacer la desagregación del equipo, que es dividir mi equipo en subsistemas o sistemas y subsistemas, como ustedes lo quieran ir viendo, ¿ok? Y cada subsistema, en este caso estamos dividiendo el equipo, que es un molino, en el sistema que podemos ver es el mecánico. El mecánico está compuesto de elementos o otros subsistemas, pero en este caso vamos directamente a componentes, en este caso. Entonces, hablamos que en el sistema mecánico hay rodamiento, ahí es de martillo, hay martillo y hay una N cantidad seguramente de más elementos. ¿En qué cantidad se encuentra? Hay dos, hay tres, hay uno solo. ¿Qué características? En este caso estamos hablando de un rodamiento, que hay dos rodamientos en el sistema mecánico del 6205, que son rodamientos rígidos, ¿no? De una hilera de bolas de 25 milímetros de diámetro, ¿ok? Una característica técnica y ese elemento en particular, que son los rodamientos, pues van a tener un código, ¿ok? Entonces, molino 1, mecánico, rodamiento 1. Entonces, cuando yo estoy viendo, por ejemplo, las instrucciones que me llegan al departamento de que ocurrió una avería y justamente a este equipo, pues simplemente si viene un código, pues yo ya sé cuál es el rodamiento y antes de ir a intervenir el equipo, yo sé que es el rodamiento 1 de este subsistema, porque me lo dice el código, y yo ya sé las características. Entonces, yo ya sé que antes de ir a hacer un desarme en el equipo, antes de ir a intervenir el equipo, yo tengo que llamar un rodamiento con esta característica, porque es el que debe estar en el sistema incorporado. ¿Ok? Si durante el uso del equipo se cambian estos elementos, pues el deber ser es ir actualizando su ficha técnica. Si ya no es el 6205, sino que era un rodamiento que estaba fallando mucho, se hizo un análisis y se prefirió cambiar el tipo de rodamiento por uno de mayor capacidad, pues entonces yo tendré que actualizar mi ficha técnica, ¿ok? Para que cuando yo vuelva a hacer una acción de mantenimiento, pues me lleve el rodamiento que realmente esté en el sistema. Digamos que eso, a grosso modo, es la ficha técnica o el registro técnico de un equipo, ¿no? Vamos a ver aquí rápidamente, por ejemplo, en este ejemplo, alguna ficha técnica. Y aquí estamos en el inventario, después aquí se muestra cuál va a ser la ficha técnica que se va a utilizar y aquí ya está la ficha, ¿no? Es otra que se pueden colocar imágenes del equipo. En este caso estamos hablando de una sierra de vaivén, ¿ok? Tiene el código, ubicación, quién es el proveedor, algún correo, marca, modelo, serial, características, funcionamiento, todo lo que les dije en la presentación, una imagen importantísima para saber cuál es el tipo de equipo y viene la desagregación, ¿ok? Por subsistema, ¿ok? En este caso, a este tipo de máquinas lo tuvieron fue en su sistema bancario,
marco, mecanismo y sistema eléctrico. Así fue como decidieron subdividir, digamos, esos sistemas o subsistemas de esta sierra de vaivén, y cada subsistema pues tiene componentes, tiene cantidad, tiene algunas características y tiene un código asociado. ¿De acuerdo? Bien, aquí vemos otro ejemplo, esto es un torno, ¿ok? Y con las mismas características previamente indicadas. A veces la construcción de esta ficha técnica no es fácil, ¿no? A veces usted va a llegar a alguna empresa y es parte de lo que van a hacer en el trabajo del segundo parcial. Al menos sí le voy a pedir al equipo que van a analizar que me le desarrollen su ficha técnica, ¿ok? Y a veces llegamos a las empresas y no hay manuales, no están los manuales, entonces usted tiene que empezar a ver, a tener una idea, o ir a internet, conseguir un equipo que tenga la misma característica y empezar a ver cuáles son los subsistemas, qué características tiene cada uno de ellos para al menos hacer la desagregación y obtener hasta donde lo permita especificaciones técnicas de cada elemento. En algunos casos es imposible llenarlo porque tendría que desarmar el sistema para saber exactamente cuál es el rodamiento que está ahí. Pero eso queda como tarea de mantenimiento que cuando haga futuro, sea por una intervención preventiva o sea por una de tipo avería, pues que vayan llenando esta ficha técnica porque esta información es valiosa para mantenimiento. Bien, una vez entonces superado la M03, que es la ficha técnica o registro técnico del equipo, ¿verdad? Entonces pasamos a lo que conocemos como la M04, que es las instrucciones técnicas de mantenimiento. ¿Qué son las instrucciones técnicas de mantenimiento? Es esa lista de acciones de mantenimiento que ya he previamente decidido que voy a hacer para un equipo. ¿Para qué? Para evitar que falle y se pierda la función. O sea, todo esto que hemos hablado en clases anteriores es para llegar aquí. Y al final yo llego aquí, ayer solamente llegamos a nivel de la política. Seguramente un modo de fallo, una política es mantenimiento basado, por ejemplo, en el tiempo. O una política fue un mantenimiento basado en la condición. Pero al final tú tienes que decir cuál es la tarea. Por ejemplo, en este caso, una tarea aquí ya es inspección de molinos y mallas. Según este enunciado, inspección de molinos y mallas es una inspección. O sea, inspeccionar, digamos que me dice a mí que es una actividad de tipo ¿qué? De mantenimiento preventivo, pero basada en condición, porque justamente voy a ir a inspeccionar una malla y un molino. Yo puedo decir que la política que seleccionó fue mantenimiento basado en condición, pero la tarea asociada es la de inspeccionar los molinos y las mallas, ¿ok? Esa tarea tiene que ir acompañada de tres cosas siempre en el plan de mantenimiento. Tú tienes que decir qué personal y de qué tipo se requiere para hacer esa actividad. Ese personal pudiera ser un mecánico, electricista, dependiendo del tipo de actividad, tú tienes que indicar cuántos y de qué tipo de personas tienen que estar para poder intervenir y hacer esta tarea. Segundo, en qué frecuencia se va a hacer. En este caso dice que una frecuencia mensual. ¿Y cómo yo establezco esa frecuencia? Bueno, recordemos que si la tarea o la política fue un mantenimiento basado en la condición, se dice que la frecuencia tiene que ver con el intervalo PF y se toma como regla la mitad del intervalo PF. Por eso, si yo ya he calculado cuál es el intervalo PF, seguramente estoy inspeccionando, no sé, digo yo, desgaste en los molinos y mallas, entonces yo tengo que tener una idea de cuánto es el PF en la cual, desde que hay una falla potencial hasta que se pierde la función, transcurre un tiempo, lo que llamamos el intervalo PF. Se recomienda la mitad de ese intervalo como la frecuencia de la tarea. Entonces, si, no sé, el desgaste puede durar 2 meses, entonces la frecuencia tiene que ser mensual, que es la mitad. Entonces, esa es la frecuencia que yo establezco para inspeccionar la molino, ¿ok? Se requiere un mecánico y cuál es el tiempo, cuánto va a durar esa inspección. Esa inspección en este caso duraría 15 minutos, por ejemplo. En este caso, vamos a buscar otra tarea que diga aquí, por ejemplo, sustitución de la malla y demolienda, por ejemplo. ¿Ok? Ya se sustituye una malla. Entonces, es la sustitución. Es otra que no es una inspección, es una sustitución. Esto me indica a mí que la política seleccionada fue un mantenimiento preventivo basado en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que semestralmente yo tengo que cambiar, independientemente de la condición en la cual esté la malla, tengo que cambiar. Y eso ocurre cada 6 meses. Semestralmente voy y cambio la malla de molienda. ¿Ok? ¿Qué se requiere para hacer esa sustitución de esa malla? Un mecánico. ¿Y qué tiempo va a durar ese mecánico para poder lograr cambiar la malla y colocar la nueva? 30 minutos. Entonces, ese estudio se tiene que hacer, ¿no? Para llegar a esta instrucción, a esta lista de instrucciones, puede ser cuenta que se tiene que hacer primero un proceso de análisis de falla, de toma de decisiones, para saber cuál es la política y después asignar la tarea. Tengo que saber cuál es el personal involucrado para poder ejecutar esa tarea.
tengo que saber la frecuencia tiene que ver, en este caso, si es basada en la condición con el PF, y si es basado con el tiempo, es porque ya está determinado que transcurrió 6 meses, la malla entra en una etapa de desgaste acelerado y por lo tanto es el tiempo en el cual se tiene que cambiar. Esto ya se tuvo que determinado previamente, ¿verdad? Y el tiempo de ejecución de esa actividad propiamente, ¿ok? Bien, eso realmente es lo que se plasma aquí. Eso se plasma por equipo. A cada equipo se le va haciendo su lista de tareas de mantenimiento preventivo y con estas 3 variables, ¿ok? La ficha de instrucciones técnicas pues lleva el nombre del equipo, cuál es su código y qué actividad es la que se está colocando aquí. En este caso hay 2 posibilidades. Lo que yo le mencioné en una de las clases, podemos hablar del rutinario propio del equipo, podemos hablar del programado preventivo del equipo. En este caso estamos hablando del preventivo del equipo, ¿ok? ¿Y qué tipo de actividad debe aparecer en esta lista? Pueden aparecer actividades mecánicas, actividades de lubricación, en la L es de actividades eléctricas, la I es de actividades de instrumentación, la G son cualquier otra actividad general u otra actividad que usted incorpore en el plan, ¿ok? Entonces aquí la idea es ir listando, ¿verdad? Una por cada equipo y de hacerla de manera ordenada. De repente aquí aparecen solamente mecánica, ¿no? Debe haber otra lista donde solamente aparece la de la ubicación. Debe haber otra lista donde solo aparecen las eléctricas, o otra lista donde aparece solamente la instrumentación y así sucesivamente, ¿ok? Para diferenciar una actividad de otra. ¿Qué es lo que se hace? A cada instrucción técnica que se va desarrollando, que le va generando el equipo, debe ir acompañada de un código, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Eso depende de cada empresa, pero esto normalmente es la norma, ¿no? Si la actividad programada o preventiva tiene que ver con actividades mecánicas, entonces se le coloca M. Si la actividad que se está desarrollando tiene que ver con lubricación, se le coloca L, tal cual como aparece aquí. ¿Okay? Si la actividad que estoy programando tiene que ver con actividades de instrumentación, entonces le voy colocando I. Y así la voy diferenciando la actividad una de otra. Y esa actividad va a ir acompañada de un número, un consecutivo. ¿Ok? Cada vez que yo incorpore una nueva instrucción técnica al equipo, pues le voy asignando un valor numérico. ¿Ok? Lo que pasa es que este código también se va a cargar a un software de mantenimiento. Entonces, el problema está que, por ejemplo, yo le puedo haber colocado en este equipo MP09, una instrucción técnica de mecánica. Pero a otro, ¿qué pasa si yo también le coloco una MP09? Entonces tendríamos 2 códigos iguales en un mismo sistema de mantenimiento y eso no es válido. Entonces, ¿qué es lo que se hace realmente? Lo que se hace es que cuando yo empiezo el plan de mantenimiento, agarro el primer equipo y al primer equipo, a sus instrucciones técnicas, empiezo a codificar desde la MP, llamémosla 01. Supongamos que ese equipo terminó en la MP10. Agarro el segundo equipo. El segundo equipo no va a empezar con una MP01, sino que tiene que tomar en cuenta el último dígito o el último código asignado y a partir de ahí es que yo empiezo a codificar el nuevo equipo. Entonces, seguramente el segundo equipo no arranca MP01, sino va a arrancar en MP10. Y seguramente llega a MP30. Entonces, el siguiente equipo va a arrancar en MP31. Y así se sigue la secuencia de los códigos, ¿ok? Igualmente para cualquier tipo de actividad. Es verdad que este equipo lo arrancó en MP01 porque ya previo a él fue codificado las instrucciones de otro equipo y seguramente llegó hasta la MP07, por ejemplo. Ahora, también lo que puede ocurrir es que una instrucción técnica que ya se haya codificado, ¿ok? Sea muy similar a otro equipo, aunque no es el mismo equipo, pero posiblemente esa instrucción sea la misma. Por ejemplo, vamos a suponer que este equipo tenga un tipo de motor y es igual a otro motor, pero que está en otro equipo diferente. Pero al final es el mismo motor y la manera de desarmarlo es la misma y la manera de cambiar el rodamiento es exactamente el mismo. Entonces puede ser que yo en este equipo tenga una instrucción para cambiar el rodamiento de un motor tal, pero esa misma instrucción es la misma que tendría que aplicar en otro equipo. Entonces cuando yo esté codificando las instrucciones del otro equipo, seguramente no le coloco un nuevo código, sino que le coloca el mismo código que ya le coloqué a otro equipo porque la instrucción es similar. Ahí sí se puede cumplir que equipos diferentes tengan mismas instrucciones técnicas, pero es porque la instrucción técnica hace exactamente lo mismo, ¿ok? Eso sí lo podemos hacer en mantenimiento. Bien, una vez que he superado las instrucciones técnicas de cada equipo, me voy a lo que se conoce como el procedimiento de ejecución. El procedimiento de ejecución es que cada actividad de estas se ejecuta de una manera muy particular, ¿ok? Entonces, decir el paso a paso de cómo voy a ejecutar la MP08, ¿ok? Es lo que se conoce como el procedimiento de ejecución y es la MP05 o la M05, disculpa.
Entonces, con este instrumento se evitan pérdidas de tiempo por desconocimiento del procedimiento de ejecución de cualquier acción y se tiende a eliminar el hombre indispensable en la organización de mantenimiento. ¿Okay? Entonces, qué bien que cada instrucción técnica, cada acción que yo tenga que ejecutar desde el punto de vista preventivo, ya esté documentado donde me dice el paso a paso de qué es lo que tengo que hacer. Quiere decir que si yo soy nuevo en el departamento y no conozco muy bien a mi equipo, no sé cómo hacer algún nivel digamos, de desarme de alguna acción de mantenimiento, pues qué bien que voy a tener por escrito un paso a paso de cómo tengo que desarrollarlo. ¿Okay? Entonces se hace por cada instrucción técnica. Aquí arriba aparece el nombre del equipo, el código del equipo y el código de la IT que se está haciendo el procedimiento de ejecución. Por ejemplo, en este caso es la MP13, por ejemplo, que corresponde a este equipo. ¿Qué persona se necesita? Esto ya previamente lo dice aquí. Entonces dice que necesito un mecánico, en qué frecuencia se va a desarrollar, es semestral, qué tiempo dura esa instrucción, 30 minutos. ¿Qué tipo de actividad es rutinaria? Es programado, o es preventiva, es preventiva. ¿Qué tipo de actividad se va a desarrollar? Es mecánica, el código me lo dice, es M, es mecánica. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces se lista el número de pasos, qué tengo que ir haciendo en cada uno de estos pasos. Normalmente pues se inicia con un protocolo de apagar el equipo, ¿verdad? De aislar el equipo desde el punto de vista de seguridad. Todo eso se tiene que ir colocando en este procedimiento, o sea, desde que se para hasta que se vuelva a arrancar el equipo, qué instrumento, qué herramientas se va a necesitar en cada fase, ¿ok? Del desarme, cuál el material va a necesitar, qué repuesto. E incluso pudiera ir acompañando con en otra columna desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Si tengo que colocarme lentes, tengo que colocarme guantes, o con la temperatura, tengo que esperar que enfríe, la temperatura puede tener que estar, o sea, una N cantidad de cosas que me van a ayudar desde el punto de vista de seguridad, cómo hacer esta intervención durante un tiempo determinado. ¿Okay? Eso es lo que se busca realmente con estos procedimientos. Entonces, cada instrucción técnica debería estar acompañada de un procedimiento de ejecución y eso es la que el CONI llama la M05. Bueno, y por último ya entramos a la fase de programación, que eso ya lo vamos a ver propiamente mañana, y después a la fase de cuantificación de personal, que sería la M07. ¿Okay? Pues ya mañana entramos en detalle cómo se hace la programación de mantenimiento. Bien, muchachos, entonces básicamente digamos que esta era la clase de hoy, ¿no? Los invito a la norma, váyanse a la norma, les voy a compartir un libro donde explica detalladamente todo esto que les mencioné de una manera muy breve, ¿ok? El libro lo dice de una manera muy precisa, porque el libro, el autor, como dije, es el profesor Sony, él es el autor de la misma norma Covenant y es el autor de este libro que de alguna manera describe de una manera mucho más detallada toda la norma y cómo se va aplicando cada uno de estos procedimientos de un sistema de información. Bien, entonces hay un caso práctico, ¿verdad?, que tienen que desarrollar en esta clase, en que se basa en que ustedes desarrollen estas fichas al menos, ¿no? ¿Qué les pido ahí? Bueno, que al menos desarrollen la M01, hagan el inventario, desarrollen la M02, hagan el código de los equipos, desarrollen la M03, al menos de un equipo se le pide que haga la ficha técnica, porque solamente se da información de un solo equipo, entonces te van a desarrollar la ficha técnica de un equipo, van a hacer la desagregación en base a los elementos que aparecen, y hay unas instrucciones técnicas que ya están ahí, se dice que tienen que hacer, entonces las plasman en la M04, y que al menos, creo yo que le pido ahí, que establezca ya a su criterio, porque ahí no está descrito, pero que al menos tú digas, bueno, una rutina en la cual se pudiera estar haciendo una de las actividades de estas, tú le estableces cuál es el posible proceso de ejecución. Muy general, es para, como para que tengan una idea de cómo se desarrolla hasta la M05 un plan de mantenimiento, ¿no? Todo esto, pues, al menos a uno de los equipos, a una de las instrucciones, y esto a uno de los equipos de los que están ahí en el caso práctico. ¿Verdad? Que es muy sencillo. La idea es que vean el proceso, vean la ficha y agarren un proceso que les estoy dando y traten de desarrollar el código y todo aquello, ¿no? Pero la fecha de entrega de este caso, pues igualmente es mañana, ¿no? Un solo equipo, el mismo equipo que está trabajando hoy, el mismo que va a trabajar mañana. Lo redactan a mano, sí, porque esa es la idea, que lo hagan, que lo escriban. Igualmente, el PDF lo suben a su OneDrive, a su Google Drive de la UNED y después me lo van a compartir a través del enlace que va a estar ahí o que ya está ahí disponible para cumplir con esta tarea. Bueno, muchachos, básicamente es eso, la clase de hoy, ¿ok?